Disculpe, no se le escucha. Vamos a iniciar este cuarto webinario de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia y su primer diplomado virtual internacional en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, en respuesta a la actual coyuntura en Medio Oriente, en especial entre Palestina y el Estado de Israel. Buenas noches a todos y todas los presentes. Les saluda Susana Peñafiel Acosta, integrante de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y el Centro de Documentación en Derechos Humanos, segundo Montes Mozo. Probablemente varios de las y los asistentes han tenido la oportunidad de participar en los 3 webinarios anteriores. El primero, denominado África, un continente de esperanza, con la intervención de Jalil Mohamed Abdelaziz, periodista saharaui. El segundo, bajo el título África y Suramérica hacia una agenda de prioridades conjuntas, con la participación del embajador Sidi Mohamed Omar, representante del Frente Polisario en las Naciones Unidas, y el embajador Elvis Urbina, representante legal de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Y por último, el tercero, denominado China, Eurasia y América del Sur, en la reconfiguración del desorden mundial del siglo XXI, elementos centrales para la discusión, desarrollado por Milton Reyes Herrera, coordinador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Altos Estudios Nacionales y profesor en la Escuela de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy dialogaremos con Ghassan Mouad, periodista palestino, sobre la actual crisis de carácter político y sobre todo de derechos humanos y humanitaria que impera en Palestina, cuyos antecedentes datan de 1948. Desde aquella fecha, el 15 de mayo de 1948, en la que se inició la Nakba, o catástrofe, como se la denomina, el pueblo palestino ha debido enfrentar innumerables atropellos y violaciones a sus derechos inalienables, en particular su derecho a la libre determinación y su derecho a vivir en un Estado libre y soberano. La ocupación progresiva de Palestina y el consiguiente desplazamiento forzado de millones de palestinos, violando una vez más múltiples tratados de derechos humanos ante una impotente comunidad internacional, serán abordados en extenso por la profesora Maren Mantovani, responsable del módulo 7, titulado La cuestión de Palestina, el próximo 21 de diciembre a las 18 horas. Esta noche con Ghassan Mouad abordaremos entonces la actual crisis, sus características más relevantes, las perspectivas de poner un alto a los bombardeos israelíes a la población civil en Gaza y posibles acciones que la academia, los sectores sociales, las y los activistas de derechos humanos, los periodistas y medios alternativos de comunicación podrían impulsar para poner fin a la actual ocupación y sus impactos humanitarios. Ghassan, gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Sabemos que las condiciones son extremadamente adversas de este momento, así que nuestro reconocimiento como cátedra y diplomado, y desde luego de las instituciones y organizaciones involucradas el pueblo palestino está sometido a la nacional por un régimen. Es un clima de lesa humanidad, ¿es así? Doy paso enseguida a Verónica Naranjo Lizano. Gracias nuevamente por estar entre nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Susana. Es para nosotros un honor tener siempre la participación de nuestros compañeros que viven las realidades desde el territorio. En esta ocasión, como ya lo anunció Susana, tendremos un webinario al cual lo hemos denominado La ocupación de Palestina, antecedentes y escenarios,
En ese sentido, me permito a nuestra audiencia indicarles cuál será la metodología que se llevará a cabo en este webinario, precisamente de nuestro expositor durante 20 a 25 minutos. Posterior a esto, tendremos la lectura de los comentarios o las preguntas por parte de los asistentes y en especial de nuestros estudiantes del diplomado. En un tercer momento, procederá el expositor a dar contestación en referencia a estas preguntas y posteriormente lo que hará es un cierre ya precisamente del conversatorio. En este sentido, me permito entonces presentar a Ghassan Mourad, quien es periodista palestino, está dedicado a la sociología y tiene un amplio conocimiento de lo que está sucediendo precisamente en territorio por su trayectoria, su investigación y lo que permite que podamos ampliar y conocer de primera mano lo que está sucediendo en territorio precisamente. Damos entonces la cordial bienvenida, por favor, Ghassan, para que hagas tu intervención. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores y las organizadoras, a Susana y a Verónica, y gracias por la invitación. Es un placer compartir con todos ustedes esta tarde y de verdad que es un espacio de respiro un poco en medio de la situación actual en estos momentos, en los que sobre todo desde el periodismo uno tiene que estar dentro del momento actual constantemente y de lo que está sucediendo minuto a minuto y con una actualidad muy violenta y que se desarrolla de forma muy, muy rápida. Es un espacio de respiro, de hacer una pausa para hablar un poco de la perspectiva más histórica y más profunda del contexto que muchas veces se pierde cuando se habla de la actualidad y que es muy importante para entender y para saber leer también la actualidad mientras que está sucediendo. Como bien me han presentado Susana y Verónica, yo me llamo Ghassan Mourad. Yo soy periodista, es mi función principal. Yo cubro la actualidad en Cisjordania, en Palestina, sobre todo para un periódico en línea londonés que se llama The New Arab, y también escribo para otros medios. Soy periodista de reportaje escrito y fotográfico. También soy politólogo, me especialicé en ciencias políticas, particularmente en la causa palestina, y contribuyo regularmente con diferentes artículos de análisis y textos literarios para sitios palestinos y de otras nacionalidades. Si bien entendí, tengo hasta 25 minutos, ¿verdad? Para hablar. Así es, Ghassan. Bueno, muy bien. Bueno, lo que suscita el interés en este momento para hablar de Palestina es justamente lo que está sucediendo en este momento en los territorios palestinos, en particular en la Franja de Gaza. Esto es esta escalada de violencia que comenzó el 7 de octubre pasado, hace 2 semanas, con la ofensiva que lanzó el movimiento de resistencia islámico, así se llama, Hamas, contra Israel. Y luego la respuesta de Israel, que aún no termina,
y como siempre, y esto es algo aparte, digamos, esencial, intrínseca de lo que es el conflicto y el carácter del conflicto, una respuesta desproporcionada que aún no termina. Pero es importante entender que el conflicto no comenzó el 7 de octubre, yo creo que eso queda un poco de más de mencionarlo, todos aquí están al tanto de eso. Sin embargo, es así como se presenta en los medios de comunicación, el conflicto Israel-Hamas, Hamas-Israel. Y eso es, de hecho, tomar el 7 de octubre pasado como un punto de inicio, como si la actual escalada o explosión de este conflicto vino de la nada, ¿no? Y eso es muy importante, eso hace parte del conflicto. Escoger la narrativa a partir de un punto en particular no es nada inocente, es una opción, no hay nada objetivo que obligue a comenzar la narrativa desde ese punto, y escoger ese punto es una opción con sentido político, y es adoptar efectivamente una narrativa en particular. A eso voy a venir más tarde. Como vi que en el título de este encuentro se habla o se hace referencia a los orígenes, si bien entendí, de la ocupación de Palestina. Yo creo que el conflicto de Palestina y el caso, la cuestión palestina es una de las... perdón, un segundo. Es uno de los conflictos más estudiados, más leídos, uno de los conflictos sobre los cuales más se ha derramado tinta. Yo creo tanta tinta como se ha derramado sangre en este conflicto. Se ha discutido, rediscutido y debatido, y aún así sigue pareciendo como si fuera un conflicto imposible de entender hasta el último detalle. Siempre hay alguna confusión, siempre hay algo más que explicar. Yo creo que no es necesario hacer una vuelta atrás digamos, en todo lo, para hacer todo un recorrido de la historia. No es necesario. Pero yo creo que es necesario en este momento recordar uno o dos puntos esenciales en el origen de este conflicto que permiten aclarar de una forma mucho más extensiva la naturaleza de este conflicto. En primer lugar, hay que entender que este conflicto, primero, no solamente no comenzó el 7 de octubre o en 1967, sino que tampoco comenzó en 1948. Y tampoco comenzó en 1917, porque es un punto en el que académicamente es como un consenso, que se comienza desde ahí. Recientemente, en los últimos años, un libro muy bueno sobre el conflicto que es actualmente una de las referencias más de actualidad sobre el conflicto, es del profesor e historiador palestino norteamericano Rashid Hardy, que se llama La Guerra de 100 años en Palestina, o en la versión española creo que es 100 años, Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia. Y es justamente porque lo publicó en 2017 para tomar como punto de referencia 1917, con la idea de que ese fue el año de la promesa Balfour, con el simbolismo de la promesa Balfour siendo el punto que representa esta manifestación de la alianza entre el Imperio Británico, que facilitó el proyecto sionista, y el movimiento sionista. Sin embargo, también 1917 no era sino la culminación de un proceso que ya venía desde hace varias décadas. Este conflicto, si lo vamos a tomar como su carácter colonial, podríamos hablar de 100 a 130 años, desde los primeros colonizadores europeos que empezaron a llegar a Palestina con la idea de poblar y de instalarse como parte de una expansión imperialista europea. Y esto es muy importante de hacer hincapié, porque si se va a definir al caso de Palestina como un caso de colonialismo de población, hay que siempre entender que no existe un colonialismo de población sin un contexto imperialista. La gente no va a colonizar una tierra así por sí misma.
por lo menos no que se pueda quedar y durante décadas establecerse y hacer Estado. Tiene que ser siempre parte de algún esfuerzo de expansión. Y Palestina cayó justo en el centro del enfoque de la tensión colonial e imperialista europea desde el final del siglo XVIII. Pero para tomar solamente el inicio de lo que se podría llamar el proto-sionismo, o las primeras ideas del sionismo. No comenzaron desde la comunidad judía, no comenzaron desde el contexto del antisemitismo y la búsqueda de una solución a la cuestión judía, para nada. Donde primero iniciaron las ideas de colonizar a Palestina a través de la inmigración judía fue entre los primeros viajeros orientalistas británicos, cristianos anglicanos de la era victoriana, del final del siglo XVIII, que fueron los primeros y hace pocas semanas se publicó un libro sobre eso, Palestina en la era victoriana, en la que se hace referencia. Por ejemplo, doy un solo ejemplo, un tal Charles Warren, que era un viajero que era parte del proyecto que se llamó el Fondo de Exploración de Palestina, que era supuestamente un proyecto arqueológico financiado por la reina de Inglaterra, la reina Victoria, y Charles Warren había escrito, y cito casi que a la letra, lo que tiene que hacer Bretaña es ocupar este país y facilitar la introducción progresiva del judío en él para que eventualmente lo ocupe y lo gobierne. Tiene que estar el judío en el ejército, en su servicio diplomático, trabajar en la tierra y administrar las operaciones de producción agrícola. Esto suena como si fuera la promesa Balfour, pero en detalle, pero solamente que fue escrita en 1878. O sea, casi 40 años antes de la promesa Balfour. Así que esto es para hacer hincapié en que este conflicto es un conflicto de carácter imperialista desde el primer día. Y es una mentira de que ese conflicto nace entre la población autóctona de Palestina y la comunidad judía inmigrante a Palestina. Este es un conflicto de carácter colonial que fue introducido por el Imperio Británico. El pueblo palestino desde el primer día se enfrentó al imperio más grande de la historia en su momento y sigue siendo el caso hoy con los Estados Unidos. El segundo punto al que quisiera hacer referencia con respecto al origen del conflicto es el pensamiento sionista tardío, o sea, ya desarrollado. Y una referencia muy importante, una sola, que es la de Zeev Jabotinsky. Zeev Jabotinsky fue uno de los teóricos más importantes del pensamiento sionista tardío en los años 20, cuando ya había una colonización sionista desarrollada en Palestina, pero él fue, digamos, el que hizo el paso cualitativo del primer sionismo casi ingenuo al sionismo pragmático militar que llevó a cabo la Nakba en el 48. Zeev Jabotinsky es de origen ruso y él fue el que prácticamente introdujo la doctrina militar que Israel sigue hasta hoy en día. En un artículo de 1923 que se llamó el muro de hierro, y en el que simplemente dice lo siguiente, en 3 ideas se puede entender este artículo. En primer lugar, los árabes de Palestina son un pueblo real. En ese sentido, Jabotinsky fue el primero en reconocer la existencia del pueblo palestino. No por las buenas razones, pero lo hizo. Segundo, como es un pueblo verdadero, un pueblo vivo, es lo que usó como término. Como es un pueblo vivo, tiene sus aspiraciones nacionales y no nos va a dejar colonizar Palestina sin resistir. Tercero, por lo tanto, no podemos, como sionistas, aspirar a colonizar Palestina sin violencia, porque no nos va a dejar, somos o ellos o nosotros. Y entonces llega a su conclusión que la única forma de hacerlo es usando una violencia desproporcionada para responder a cada intento de los árabes de Palestina en oponerse a nuestro proyecto, hasta que entiendan que es fútil, que no es útil, que no tiene resultado intentar de resistir.
Y esto él lo traduce al final con la metáfora de un muro de hierro, de tantas políticas que que se interconectan, haciendo como figurativamente un muro de hierro frente a los árabes de Palestina para mantenerlos fuera de cualquier capacidad de influenciar las políticas que definen el destino de su país. Y desde entonces, la ideología sionista es de cada vez que un palestino tira una piedra, se le responde con 10 veces más fuerza, con una bomba, hasta que entiendan que no funciona. Lo curioso es que esta doctrina no se basa en exterminar al pueblo palestino, se basa en el hecho de que si los palestinos son los dueños de Palestina, son los únicos que le pueden dar al proyecto sionista un reconocimiento de valor, porque el único que te puede reconocer un derecho en una casa es el dueño de la casa. Y entonces esta política tiene como objetivo a largo plazo llegar a un punto en el que los árabes de Palestina, como nos llama Jabotinsky, se dividan en dos, en los moderados y los radicales, y los moderados que quieran pragmáticamente reconocer al proyecto sionista y darle una legitimidad en su país, y entonces ahí empezará a funcionar, o digamos, a realizarse el proyecto sionista. Es muy importante tener esto en cuenta porque esto nos ayuda a entender directamente lo que está haciendo Israel hoy en Gaza, en estos mismos minutos en los que estamos hablando. Sí, voy a pasar simplemente a lo que es la Nakba de 1948, porque eso es también muy importante para entender lo que sucede hoy. Hoy en día, la población de Gaza tiene 2.230.000 habitantes aproximadamente. De estos 2,25 millones de habitantes, 70% o más de 70% son de origen refugiado. O sea, ellos no son originarios de Gaza, son los hijos y los nietos de los palestinos que fueron expulsados en 1948 del norte del Negev, del desierto del Negev, y del sur de la costa mediterránea de Palestina. O sea, mejor dicho, la zona que es el entorno de Gaza, que es la zona donde el escenario de las operaciones de Hamas el 7 de octubre pasado. Son esas comunidades, las que eran las tierras de origen, de donde vinieron la gente de Gaza. Para dar un ejemplo, ya que Hamas es en este momento el protagonista, ¿no?, de este conflicto. El fundador de Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, que era un refugiado en Gaza, su familia es original de Ascalón, la ciudad de Ascalón, que hoy en día se llama Ashkelon, que es la ciudad en la que más recibió cohetes por parte de Hamas en la semana pasada, que está en el centro de este conflicto. Esto nos da una perspectiva para entender también la lógica de los militantes palestinos en Gaza. Para ellos, cuando rompieron la cerca la semana pasada, para ellos, en su entender, ellos estaban regresando a las tierras de sus padres y sus abuelos de la única forma que ellos ven posible, que es a través de la violencia. Eso es algo muy importante entender. La Nakba, sin embargo, en muchos casos es tratada como un evento. Sin embargo, el proceso que fue iniciado en la Nakba es un proceso más que un evento, y sigue sucediendo hasta hoy en día. Y en esto conectamos Gaza con el resto del país, del territorio palestino. Lo que sucedió en la Nakba, para resumirlo, entre diciembre de 1947, o sea, justo después de que se votó el plan de partición, de la partición de Palestina, podemos hablar de él, no quiero entrar en esos detalles ahora por el tiempo, pero sí podemos hablar de ese evento. Cuando Naciones Unidas votó para compartir Palestina entre dos estados, que fue en noviembre del 47, desde ese momento hasta marzo del 49, que se firmó la primera armisticia, el primer cese al fuego entre los países árabes y el naciente Estado de Israel, o sea, en el espacio de unos casi 13, 14 meses, fueron destruidos 500 pueblos palestinos de los 1.000 pueblos que existían, y fueron despobladas casi 20 ciudades de las 50 ciudades que existían. Eso, para ponerlo en perspectiva, es como pensar que la mitad de los pueblos y las ciudades de Ecuador desaparecieran del mapa en un año. Eso es lo que sucedió en el 48. No por nada los palestinos la llamaron la catástrofe, la Nakba.
Ahora, este proceso, ¿por qué sucedió eso? Porque el movimiento sionista llegó a una convicción de que para tener una mayoría judía, eso no iba a poderse hacer en el tiempo necesario, naturalmente, ni con la inmigración. Los árabes tienen muchos hijos. Va a tocar hacerlo con la fuerza. Y entonces eso es lo que sucedió. Ahora, si uno se pone en la mentalidad de un líder israelí, si Israel sacó corriendo a casi 1 millón de palestinos, menos de 1 millón de palestinos en el 48 para tener una mayoría judía, ¿por qué razón van a aceptar el retorno de sus hijos y nietos cuando ya son casi 6 millones? No tiene ninguna lógica. Y por eso es que sigue existiendo hasta hoy la cuestión de los refugiados. La cuestión de los refugiados palestinos es una cuestión muy particular. Muchas veces se escucha, pero los refugiados de todos los conflictos hay que repatriarlos. Los refugiados de Sudán fueron repatriados en el norte del Sudán, por ejemplo. ¿Por qué los palestinos en particular son los únicos que quieren regresar? Por una razón bien simple. Porque el conflicto supuestamente se terminó en sus tierras de origen. O sea, ya no hay guerra en Galilea, ya no hay guerra en el Negev, no hay nada que impida su regreso, su retorno. Y ellos, la mayoría de ellos viven a 2-3 horas de sus lugares de origen. Y la única razón por la que no pueden regresar es que Israel les impide. Y por el único criterio de que no son judíos. Porque al mismo tiempo se le abre la puerta de inmigración a cualquier judío en el mundo. Un ecuatoriano que no tenga un mexicano, un francés, un canadiense, que no tenga ninguna conexión con el país, por el hecho de ser de descendencia judía, llega al aeropuerto de Ben Gurión, hace sus trámites y en menos de un mes es ciudadano y puede comprar propiedad y ya tiene que servir en el ejército, etc. Esto no existe otro país en el mundo así. Un musulmán no va a Arabia Saudita por el hecho de ser musulmán, le dan pasaporte. Uno no va a Inglaterra por ser anglicano, no le dan un pasaporte. Eso no sucede sino en Israel. Ahora, esto también es importante para entender por qué el conflicto sigue y dura, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo hoy en día, para venir a lo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué fue que Hamas lanzó el ataque? ¿No? Ahora en los medios de comunicación se centra sobre los detalles de lo que sucedió. Se concentra sobre el carácter mismo de un ataque, o sea, un ataque militar de una organización que no es un ejército regular, que es una organización guerrillera prácticamente, en un conflicto asimétrico, que viene preparando desde hace años, como se supo después en los medios, este ataque contra un Estado que supuestamente es invencible. Desde el año 67 nadie lo ha podido tocar, romper una frontera que lleva 75 años cerrada. Cuando entran con la idea de que están entrando en sus tierras, de las que fueron expulsados, ¿qué creen que van a hacer? ¿Van a repartir chocolates? No van a repartir chocolates. Por supuesto que van a cometer atrocidades. ¿Qué más van a hacer? Pero sobre todo cuando se sabe que estos muchachos, integrantes de Hamas, que hicieron estos 7 de octubre, que tienen entre 20 y 30 años, son los que tenían entre 5 y 10 años cuando comenzó el bloqueo actual de Gaza. O sea que crecieron toda su vida bajo el bloqueo de Gaza, el bloqueo israelí sobre Gaza. Un bloqueo que fue descrito por analistas como medieval. Un bloqueo en el que el ejército israelí llegó en un momento a contar hasta las calorías que dejaba entrar en forma de comida por cada palestino, en el que hasta los chocolates fueron prohibidos de entrar a Gaza. Un bloqueo que destruyó la economía de Gaza, hasta el punto que hoy en día hay palestinos de 30 años con traumatismos que no encuentran la moneda para salir a la calle, para ir a tomarse un cigarro. No hay nada. Hay casos de suicidio de niños de 9 años en Gaza, en la que el 95% del agua que se consume es impotable, es contaminada. Y más encima que han sobrevivido 4 guerras, 4 bombardeos israelíes, y muchos de ellos tal vez han perdido sus familiares o la mitad de su familia o sus casas. Entran en Israel, pues ¿qué van a hacer? Van a cometer atrocidades. Es ingenuo pensar de que se van a comportar de una forma decente. Es ingenuo pensar eso. Ahora, esto sucede el 7 de octubre. El 7 de octubre Israel decide que, bueno, esto es algo imprecedente. Imprecedente sobre todo porque desde un punto de vista militar es imprecedente. Prácticamente toda una división del ejército israelí fue sacada fuera de servicio en pocas horas.
por pocos cientos de combatientes. Esto es imprecedente. Israel ha construido su doctrina de seguridad en la idea de que tiene un ejército invencible. El ejército de 1967 que venció a 3 estados árabes en pocas horas, etc. Que una organización guerrillera acabe con toda una división del ejército israelí y se mantenga horas y días dentro, hasta 10 kilómetros dentro del territorio israelí, operando, es un desprestigio total del ejército israelí. Y esto no es como si el ejército mexicano sufriera el mismo desprestigio. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que acabo de hablar de Jabotinsky, la mismísima filosofía de existencia de Israel depende de su superioridad militar. Es una sociedad colonial que no ha terminado, que no ha cumplido, no ha terminado su proceso de colonización y por eso sigue en estado de militarización total. Toda la sociedad israelí está militarizada. Todo israelí a los 18 años tiene que servir en el ejército y es reservista. Una sociedad así depende necesariamente de ser la única potencia militar en su región, porque se impone a la fuerza. Cuando es desprestigiada de este modo, siente que su misma existencia fue sacudida y por eso necesita responder de una forma no convencional, no normal. No es como cuando le lanzan cohetes y entonces va y bombardea. Tiene que ser algo fuera de lo normal para recuperar esa imagen que tenía de invencibilidad. Y es por esto que la respuesta israelí que se ha desatado ha sobrepasado todas las otras campañas de bombardeo israelí contra Gaza en el pasado. Ya van, o sea, en el 2014, que fue la guerra más dura que sufrió Gaza, que duró 51 días, Israel en una semana ha matado palestinos, más palestinos que los que murieron durante la guerra del 2014. En 2014 murieron 2.200 palestinos. En lo que llevamos de guerra desde el 7 de octubre, en 2 semanas, ya van muriendo 5.000 palestinos. Israel dobló el número de víctimas palestinas de 50 días en 2 semanas. Ha bombardeado, no se ha salvado nada. Hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias. Le dijo a la gente que huyera al sur y que había una carretera que estaba segura, luego los bombardeó en esa misma carretera. Israel obviamente lo que está haciendo es tratar de infligirle a la población civil un tal precio que nunca más piensen o se les ocurra desafiar a Israel. Ahora, ¿por qué hace esto una vez más? Porque necesita recuperar esta imagen de invencibilidad, pero aún así no es suficiente. Israel se ve obligada en este momento a una opción muy dura, que es entrar por tierra a Gaza o no. Ahora, esto es otro tema. Si quiere, o sea, hay algunos detalles militares sobre esta opción y si se hace o no se hace. El hecho es que es una opción muy difícil, que Israel no puede tomar fácilmente. Es ¿cómo se dice? Una apuesta en la que Israel se está jugando mucho, casi todo. Y por eso es que la aplaza. Justo ayer Israel anunció que aceptaba la propuesta de los Estados Unidos de aplazar la invasión por tierra. Si en este momento se hace un cese al fuego, que es la única cosa sensata que se puede pensar, porque operaciones de Hamas dentro de Israel ya no hay. Ya se acabó eso. Ya no hay israelíes muriendo a manos de Hamas en Israel. Se acabó todo. Palestinos ya han muerto como 4 veces más de los israelíes que murieron. O sea, ¿qué hay más que hacer? Si se sigue, solamente se sigue matando civiles palestinos. Lo único sensato en este momento es hacer un alto al fuego, pero desde un punto de vista político y militar, no se está jugando esta rueda de enfrentamiento, se está jugando todo el conflicto en una decisión israelí, si entra por tierra o no entra por tierra. Y como es tan duro esta opción, lo único que puede seguir haciendo es bombardear y más y más y más. Ahora, para volver a lo que es el origen del conflicto, porque podemos hablar más en detalle si quieren después en las preguntas sobre las opciones militares de Israel ahora. Pero para regresar a lo que es el origen del conflicto y a lo que dije al principio, que este no es un conflicto entre Israel y Hamas. Resulta que lo que Israel tiene hoy en día es un dilema histórico y no por este enfrentamiento que tiene con Gaza hoy. El dilema histórico lo tiene desde por lo menos 50 años. ¿Y por qué digo esto? Porque en 1948 lo que se intentaba hacer era
destruir para siempre la capacidad, la posibilidad de que existiera una entidad política palestina dentro de Palestina. Porque Israel es un proyecto colonial de población. Y no es el único, ni es el primero. O sea, colonialismos de población han habido en la historia desde que Colón llegó a América. Y todos los casos de colonialismo de población se terminan de dos formas. O la exterminación de la población autóctona, y la exterminación no necesariamente tiene que ser física, o sea, matar a todos, como sucedió con los indígenas de tantas partes de América, los Estados Unidos, por ejemplo. Puede ser una exterminación política, o sea, les quitas tanta tierra, obligas a tantos de ellos a salir y dispersarse, los desintegras de tal forma que no puedan nunca más formar una unidad coherente dentro de su territorio. Entonces terminan siendo reservas, como los indígenas, ¿no? En Estados Unidos. O la otra forma, si eso no funciona, es la descolonización. La descolonización en el sentido de desarmar todas las estructuras políticas, militares, de seguridad financiera, dedicadas al avance y el desarrollo de la sociedad colonial y la desintegración de la sociedad autóctona. Desarmar todas esas estructuras y pasar a una transición democrática en la que se haría una nueva narrativa, una nueva sociedad en la que todos tengan su lugar a par igual, una persona, un voto. Eso es lo que prácticamente han hecho todos los países en los que no se pudo exterminar a las sociedades coloniales. O por lo menos intentan de hacer una parte y pretenden por lo menos intentar de hacer el resto. Menos Israel. Israel ni siquiera quiere mirar esa opción. Israel ni siquiera quiere ponerle un poco de atención a la opción de descolonizar, sino que sigue con el mismo proceso que comenzó en el 48. O sea, quitarle más tierra a la sociedad autóctona, a los palestinos, y limpiarla étnicamente por la fuerza. De hecho, aquí hago un paréntesis. Desde el 7 de octubre, desde que comenzaron las operaciones en Gaza, hasta hoy, los colonos israelíes, aprovechando que toda la atención mediática está en Gaza, comenzaron a atacar comunidades beduinas, palestinas en Cisjordania, y ya van destrozando 3. Aquí cerca donde yo estoy, destrozaron una comunidad de 40 familias. La escuela de esa comunidad tenía 120 niños. Ahora ya no existe esa comunidad. Yo entré a la comunidad después de que los destrozaron la semana pasada. No quedó nada. Todo está vacío. Cero, nada. Y eso pues es para los colonos israelíes van a comenzar a construir ahí en los años que vienen. Y toda esa gente que son beduinos, que tienen su forma de vida plurimillenaria, de nómada, van a tener que renunciar a eso porque van a tener que acomodarse dentro de los espacios urbanos cercanos, que son aquí. Entonces esta Nakba continúa. Y Israel insiste en continuarlo, pero sin fin. ¿Por qué? Y eso es lo que yo decía, es el dilema estratégico, histórico, existencial de Israel. En 1948 Israel tuvo la oportunidad de terminar ese conflicto de la primera forma. Y de hecho pensó que lo logró, porque se sacó a 800,000 palestinos fuera de Palestina. Lo que quedó de Palestina ya no era Palestina. Cisjordania, que no existía, se formó por la línea de armisticio del 49. Fue anexada por Jordania. Por eso que mi padre era jordano cuando era niño, entre 48 y 67. Palestina dejó de existir, ya no habían élites, ya no habían partidos, ya no habían instituciones, todo desapareció. Se hizo Israel y ya no había Palestina. La mitad de las poblaciones desaparecieron. Solo sí. informar que tenemos 3 minutos para estar voy a lo planificado y pasar a las preguntas. Ya, voy a terminar con esto. Entonces se pensó que se logró. Ben-Gurión, celebrando en el año 50 o 51, respondiendo a una pregunta de un periodista sobre los refugiados de Palestina, dijo, los viejos van a morir y los jóvenes van a olvidar. Ahora, esto no salió siendo el caso. En los años 60, prácticamente resucitó el movimiento nacional palestino desde el refugio, desde el exilio, con la OLP. Y esto duró, o sea, la lucha de la OLP con Arafat, que duró casi 30 años, y después fue continuada con la primera intifada, que fue ese despierte de los palestinos dentro de Palestina. Desde entonces es imposible. Los palestinos no van a salir de la historia. Aquí están, resulta que resultamos siendo más difíciles de enterrar
¿no? Desde Cristo, no se nos puede mantener en una tumba más de 3 días. Y eso significa que este conflicto va a tener que resolverse de la segunda forma, la descolonización. Termino con esto. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a tomar este proceso de descolonización? ¿Y cómo se va a hacer? Entre más corto, más se va a hacer de una forma, digamos, decente, pacífica. Entre más tiempo tome, más será sangriento y más habrá rencores y más acabará con las posibilidades de la paz después de la descolonización. ¿De qué depende? No depende de los palestinos, no depende de Israel. Los palestinos corresponde resistir. Israel le corresponde comprar tiempo y seguir haciendo lo que hace. Depende del resto del mundo. Entre más los ciudadanos del mundo, no solamente los gobiernos, le den impunidad a Israel y sigan repitiendo la narrativa israelí y le sigan dando cobertura, más va a seguir haciendo lo que hace y más tiempo va a durar, pero no va a evitar el final, que es la descolonización. Entre más se haga explícito el movimiento de solidaridad con Palestina y se le haga más presión a Israel, más tendrá que restringirse a la ley internacional y más rápido podrá hacerse el proceso de descolonización y de una forma más pacífica. Entonces, depende más del mundo que depende de los jugadores directos del conflicto. Y con esto termino. Y a ti, Verónica. Gracias. Muchísimas gracias, Kazan. Antes de pasar a la formulación de las preguntas, queremos agradecer la presencia del embajador Elvis Urbina, representante legal de UNASUR, y así también a Gloria Castillo, presidenta de OPASOCASA, que es la Asociación Panameña de Solidaridad con la Causa Saharaui. De igual manera, a nuestros asistentes que se han conectado internacionalmente desde Panamá, México, Italia, Estados Unidos, y desde Ecuador, desde las provincias de Esmeraldas, Loja, Quito, Riobamba y Manabí. Voy a dar la palabra a mi compañera Susana a fin de que formule una de las preguntas que se han generado dentro de este webinario. Adelante, Susana. Muchas gracias, Kazan, por tus aportes. Animarles a todos y todas las participantes puedan expresar sus inquietudes para el expositor, aprovechar que Sam nos está dando una serie de elementos que vale la pena que ustedes puedan preguntarle sus inquietudes. Kazam, una pregunta para ti. ¿El actual régimen del Estado de Israel es un régimen de apartheid? ¿Cómo se vive cotidianamente el apartheid? ¿Tu testimonio se acercaría a esa descripción? Bien. Gracias, es una pregunta muy importante en este momento porque la cuestión del apartheid ahora viene siendo central en el análisis de este conflicto, sobre todo desde el año pasado, que las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo han calificado a Israel como un estado de apartheid. El apartheid sí se entiende como un sistema de segregación étnica, en el que hay diferentes sistemas de derechos para diferentes poblaciones según su identidad étnica o religiosa. Es exactamente lo que existe hoy en día, como bien lo han descrito las Amnistía y Human Rights Watch, hasta B'Tselem, y antes de ellos las organizaciones palestinas de derechos humanos. Desde el año 2002 prácticamente los movimientos civiles palestinos están hablando de apartheid. Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, en la Palestina histórica, hay un solo poder político que controla la vida de todos los habitantes, y ese es el Estado de Israel. Sin embargo, hay diferentes tipos de población. Los palestinos de Cisjordania, los palestinos de Jerusalén, los palestinos de Gaza, y luego están los israelíes. Y incluso los israelíes, están los israelíes judíos y los palestinos que llevan la nacionalidad israelí, que son los que quedaron después de la Nakba. Y para cada sector de estos sectores hay un tratamiento diferente. La discriminación puede ser muy obvia, como es Cisjordania. A 5 minutos de donde yo estoy hay una colonia israelí. El colono israelí allá, cuando tiene un tiquete de tránsito, por ejemplo, va a una corte civil
si yo por el mismo delito de tránsito voy a una corte militar israelí, él puede votar en el gobierno de Israel que rige su vida. Yo no puedo votar en el régimen israelí. El colono israelí tiene acceso al agua potable, a la libertad de movimiento. Él toma su automóvil todas las mañanas y va a Jerusalén y luego vuelve por la tarde. Le toma 20 minutos. Yo la última vez que fui a Jerusalén fue en el 2018 y desde entonces no tengo el permiso militar para atravesar el checkpoint. O sea, es muy obvia la discriminación. Dentro de Israel misma, para los ciudadanos palestinos, digamos que tienen legalmente los mismos derechos. No fue el caso en los primeros 20 años de la historia de Israel, tenían un régimen militar solo para ellos, pero hoy en día la discriminación es institucionalizada, pero dentro de cada uno de los organismos burocráticos. Por ejemplo, en la institución de las propiedades inmobiliarias, se estipula en las mismas reglas institucionales que la prioridad es para el desarrollo judío, por ejemplo. Por eso es que ninguna población palestina dentro de Israel, hasta hoy, desde el 48, tiene un plan urbano reconocido. Por eso es que Israel puede demoler cualquier casa palestina en cualquier población en Israel, a pesar de que son israelíes, porque no hay planes urbanos. Mientras que hay un desarrollo completo para las comunidades judías, por ejemplo. Entonces sí, hay diferentes formas. Los palestinos de Jerusalén, por el tiempo no quiero detallar, pero los palestinos de Jerusalén no son ciudadanos de Jerusalén. Desde el segundo día de la ocupación de Jerusalén Este, en el 67, Israel cambió su estatuto a residentes. O sea, los palestinos en Jerusalén tienen cartas de residencia, como la que recibiría cualquiera de nosotros si va a Estados Unidos, que se llama el Green Card. A pesar de que son la población autóctona de Jerusalén, y antes de que llegaran los colonos judíos a Jerusalén Este. Y por eso es que se les puede revocar la residencia en cualquier momento por cualquier razón. Así que sí, es un sistema de apartheid. Ahora, es importante entender que el sistema de apartheid en Cisjordania es una metamorfosis de la ocupación del 67. O sea, en el año 67 Israel toma control de Cisjordania. No era inmediatamente, automáticamente un sistema de apartheid. Fue cambiando, fue tomando el aspecto de apartheid con el proceso de colonización, o sea, con los asentamientos israelíes que se fueron construyendo en Cisjordania, que fueron creciendo, y luego, sobre todo después de los acuerdos de Oslo. En el año 93, la OLP firma los acuerdos de paz con Israel, y en el año 94, Israel comienza a construir carreteras exclusivamente para los colonos israelíes en Cisjordania, a pesar de que acababa de firmar un acuerdo según el cual ese mismo territorio iba a ser el Estado de Palestina dentro de 5 años, lo que da a indicar que nunca hubo una intención seria para concluir una solución de 2 estados por parte de Israel. Y desde entonces comenzó a construirse el sistema de apartheid en el que vivimos hoy. Y así que sí, los acuerdos de Oslo para Cisjordania fueron, digamos, la base sobre la cual se construyó el muro de separación que tenemos hoy y la segregación de territorios A, B, C, las colonias, donde atacan los colonos, deslojan a las familias. Todo el sistema de apartheid se construyó sobre lo que fueron los acuerdos de Oslo, y esa es la realidad hoy en día. Sí. Muchas gracias, Qassam. La siguiente pregunta corresponde a: ¿es viable el establecimiento de 2 estados independientes en el territorio? ¿Qué es necesario para lograrlo? Sí, esa idea es lo que se llama la solución de 2 estados, y esa ha sido la posición oficial de Naciones Unidas y la comunidad internacional, no desde los acuerdos de Oslo, desde el 1947, desde el plan de partición de Palestina en el año 47. Los palestinos por la mayor parte del tiempo rechazaron categóricamente esa solución. En el año 47, eso es importante hacer hincapié aquí, porque en la retórica pro-israelí se dice, los palestinos en el 47 rechazaron una solución en la que podían haber tenido un Estado desde entonces, y hoy en día quieren o reclaman a Cisjordania, que es mucho menos de lo que se les daba en el 47. Es falso. Primero, porque en el 47 no era una propuesta para un acuerdo de paz, era una resolución de Naciones Unidas.
Segundo, fue votada en la Asamblea General en la que Palestina no tenía representación. Nadie le preguntó a los palestinos si están de acuerdo o no. No votaron, a pesar de que era su país, ¿no? Tercero, la resolución ganó, fue votada con una mayoría, fue adoptada, y la autoridad constituida en Palestina era Gran Bretaña, o sea que podía implementarla si hubiera querido. Bueno, para pasar a lo que hoy en día, la solución de dos estados, la OLP desde el año 88 prácticamente aceptó esta solución, que no es auténticamente palestina, como una solución, digamos, pragmática. Vamos a hacer un Estado de Israel, a pesar de que, como si han prestado atención a lo que estaba explicando antes, no responde esta idea de dos estados a la naturaleza del conflicto, al fondo del conflicto. Pero los palestinos dijeron, bueno, por lo menos vamos a tener una entidad nuestra, por primera vez vamos a tener un Estado de Palestina en Palestina, aunque sea en una sola ciudad. Ahora, esto tal vez era posible o imaginable en el año 88, en el año 93. Hoy en día es prácticamente imposible, y no soy yo quien lo dice. Son los mismos negociadores palestinos que negociaron los acuerdos de Oslo que lo dicen. ¿Por qué? Porque las colonias israelíes en Cisjordania han desmembrado el territorio, la continuidad entre los territorios palestinos, de tal forma de que no puede hacerse un Estado. Algunos periodistas lo han llamado el archipiélago palestino, porque es una ciudad aquí, otra ciudad acá, otra ciudad allá, y colonias israelíes que ya no son asentamientos, son ciudades enteras, con infraestructura, con carreteras que desmiembran este territorio palestino por completo. Y hoy en día no hay ninguna fuerza que le pueda imponer a Israel que desloje hoy en día son casi 3/4 de millón, o sea, 800,000 colonos israelíes en Cisjordania, y tienen planes de que lleguen a ser 1 millón hasta en el 2050, armados más encima. Así que es muy difícil. Hoy en día nos acercamos a un punto en el que es muy serio. La juventud palestina sobre todo se propone de una forma muy seria pensar en, sinceramente, ya dejar de lado la cuestión de dos estados y empezar a hablar de derechos iguales para todos, o sea, la descolonización, la descolonización del sistema que nos rige a todos, y pasar ya a otra cosa y no pensar en dos estados, sino restaurar una Palestina democrática para todos como fin estratégico a largo plazo. Kazan, voy a unir dos preguntas que han hecho en el chat. La una dice, ¿cómo se puede recuperar el territorio ocupado? ¿Cree en el papel que está jugando la ONU como instancia para la resolución de este conflicto? Bueno, ¿cómo se puede recuperar el territorio ocupado? Pues eso es una pregunta muy difícil, porque en ninguna de las respuestas posibles le va a gustar a nadie. O sea, si le preguntan a Hamas, no les va a gustar la respuesta, porque la respuesta es el 7 de octubre pasado. Para Hamas, esa es la única forma de recuperar el territorio arrebatido al pueblo palestino. Si le preguntan al presidente actual de la autoridad palestina, les va a decir, pues negociando, pero negociar necesariamente significa renunciar a algo, y cuando ya no tienes más a qué renunciar, porque ya has entregado todo lo que tenías, entonces nadie te va a dar nada gratis. O sea, ¿por qué Israel va a negociar contigo cuando puede quitarte lo que te queda a la fuerza? Así que ninguna respuesta le va a gustar a nadie. ¿Cómo se puede recuperar el territorio? Sinceramente es una pregunta a la que, o sea, si alguien tiene una respuesta, pues alguna idea diferente a estas dos, pues que nos la diga. Yo creo que el eje del conflicto puede comenzar a centrarse en esta fase, sobre todo después de lo que está sucediendo ahora y de que todas las respuestas posibles a esa pregunta se están desgastando. Puede comenzar a centrarse la discusión sobre cómo se puede resolver el conflicto en el sistema político más que en la tierra. O sea, la tierra, ¿a quién le pertenece? Eso depende del sistema político. O sea, si es un sistema de apartheid, va a decir, no, la tierra, la prioridad es para el avance judío, y los árabes pues que construyan en vertical porque no tienen territorio. Pero si se pasa a un sistema democrático en el que ya no sea un sistema de apartheid,
Pero eso significa, eso es algo muy difícil, que cómo realizar eso es otra pregunta. Es tan difícil como cómo recuperar el territorio, cómo hacer esa transición. O sea, cómo desarmar el sistema sionista para que deje de ser un sistema sionista y restaurar un sistema democrático que no discrimine entre judíos y árabes palestinos. Entonces ya la cuestión del territorio dejaría de ser la prioridad porque ya todos podrían tener el mismo acceso. Pero esto es una cuestión, una vez más, tan difícil como la de recuperar el territorio. Porque ¿cómo es que un sistema militarista, armado hasta los dientes, que está dispuesto a llevarnos a un apocalipsis regional para mantenerse, cómo lo vas a obligar a que haga una transición como la de Sudáfrica? Es algo, yo creo que más difícil que la cuestión de la tierra, ¿no? ¿Lo que puedo decir? Muchísimas gracias. Nos comenta un asistente militante de la causa de Palestina y saharaui en España. Dice, acá hay muchas de las defensoras de la causa, hablan de la solución de los 2 estados, pero a mí no me convence. ¿Podrías hablar un poco de esta solución y qué opina el pueblo palestino al respecto? Ok. Eso es como una continuación de la pregunta precedente. Pues tengo una noticia para esa persona. No es el único o la única que no cree o no le convence la idea de 2 estados. La mayoría absoluta de los jóvenes palestinos tampoco les convence. Yo incluso digo la mayoría solamente porque no le pregunté a todos. Porque si no, yo estaría dispuesto a arriesgarme a decir a ninguno. Y la sociedad palestina hoy en día, porque eso es parte de la pregunta, ¿qué piensa el pueblo palestino sobre eso? Hoy en día la mayoría de la sociedad palestina es joven. Yo creo que 50% tienen menos de 40 años, ¿no? Yo tengo 35 y soy viejo en Palestina. Y entonces es una generación que creció después de los acuerdos de Oslo, que no tiene, o sea, no heredó las ilusiones de los acuerdos de Oslo, pero sí la decepción de los acuerdos de Oslo. Y por eso es muy lógico que piensen que esto no tiene ningún sentido, esto de 2 estados. ¿Dónde se va a hacer el Estado palestino? En la mitad de la carretera entre Nablus y Ramallah, ¿cómo se va a hacer el Estado palestino? Un Estado sin ejército, un Estado sin aeropuerto, un Estado sin fronteras, un Estado sin moneda propia, un Estado... ¿Qué clase de Estado es ese? Y eso es lo que se nos está ofreciendo hoy en día. Ahora, hay una parte de la élite palestina que está dispuesta a aceptar un Estado palestino que sea prácticamente un banco que se llame Banco de Palestina, un cajero automático y una carretera segura hasta el puente, hasta la frontera jordana para poder viajar. Hay una parte de la élite palestina que está dispuesto a eso, con la libertad de inversión y, ¿no? O sea, sí hay una parte que sí está dispuesta a aceptar eso, pero es una minoría muy influyente, una minoría que tiene el poder político dentro de la sociedad palestina actualmente y de seguridad que maneja la policía también. Pero no es la mayoría. La mayoría de los palestinos hoy en día se están planteando algo diferente. Hoy en día el discurso que empieza a desarrollarse, sobre todo entre la parte más, digamos, intelectual de la juventud palestina, es si podemos seguir hablando de ocupación o si hay que pasar a hablar de otra cosa. Porque resulta que la ocupación en el derecho internacional, tal vez esto va a ser una sorpresa para algunos, no es ilegal, no es un crimen. La ocupación es una situación que se puede producir después de una guerra, pero hay reglas, dispositivos para impedir que la ocupación se convierta en anexión y en colonialismo. Israel los ha venido rompiendo uno tras otro desde hace 50 años, en lo que concierne a Cisjordania y Jerusalén, por lo menos hasta el punto de que hoy en día estamos hablando de colonialismo. Y si vamos a hablar de colonialismo en Cisjordania y Jerusalén ¿por qué vamos a hablar de colonialismo y apartheid solamente en Cisjordania y Jerusalén Este? Si es el caso también dentro de Israel, si es el caso también en Jerusalén Oeste, si es el caso también para Gaza. Entonces, ya dejemos de hablar de ocupación y empecemos a hablar de colonialismo y de descolonización, y entonces ya dejamos de hablar de 2 estados. Estamos hablando de otra cosa, entonces.
ese es, digamos, el punto en el que hoy en día se centra la discusión entre los palestinos, sobre todo entre los jóvenes. Kassam, hay varias preguntas en el chat y no quisiéramos dejar ninguna fuera. Voy a leer a continuación dos preguntas. Quizás la una es continuación de lo que tú ya nos has ido explicando. Y dice, ¿cómo se podría terminar esta guerra entre Palestina e Israel? Y la otra es, ¿qué posición tiene la Conferencia Africana sobre el conflicto de Palestina? La Conferencia Africana. Sobre el conflicto de Palestina. Bueno, voy a comenzar por la segunda, porque es en la que Sí. menos, sí. A ver, en lo que concierne la Conferencia Africana, en esa parte de la temática internacional es en la que yo estoy menos informado. Así que solamente voy a decir lo que yo puedo decir, lo que conozco suficientemente. La mayor parte de los estados africanos reconocen al Estado de Palestina, autoproclamado Estado de Palestina, y apoyan el derecho palestino a la autodeterminación. La Conferencia Africana como organización tiene la misma posición. Ahora, en el escenario africano sucede un poco lo que pasa en el escenario latinoamericano de solidaridad. Y me refiero a que hay un movimiento de solidaridad de base, ciudadano, y luego está el nivel político que supuestamente tiene que responder, ¿no?, al movimiento de solidaridad con posiciones políticas. Entonces, cualquier movimiento de solidaridad tiene que producir algún producto político a nivel estatal. Lo que sucede es que el movimiento de solidaridad es diverso y en gran parte tiene posiciones bastante, digamos, avanzadas, radicales en el sentido positivo, ¿eh? O sea, bastante fuertes, pero no tiene ninguna propuesta política. Y es lógico porque es un movimiento de solidaridad, aunque sea dirigido por los palestinos, como el movimiento BDS, pero no se quiere presentar como una alternativa a la OLP, por ejemplo. Entonces no quiere proponer una plataforma política. Y por eso no dice lo que quiere, un estado, dos estados, cuatro estados, qué es lo que quiere. Aunque en el discurso mismo se oye lo que yo estaba explicando en la respuesta precedente, pero no se pone como propuesta que no, lo que hay que pedir es la descolonización. No se avanza porque no se quiere adoptar un programa político. Esto hace que cuando los estados van a responder a las demandas de solidaridad, van a escoger lo más fácil. Y lo más fácil, digamos, de un punto de vista de realpolitik y de diplomacia, pues en vez de imponer sanciones a Israel o de reclamar el derecho al retorno de los refugiados o la descolonización, pues es más bien seguir lo que pide el nivel diplomático oficial palestino, que es reconocer al Estado de Palestina, que es volver a jugar en el marco de dos estados. Y entonces hay mucho esfuerzo de solidaridad que produce al final el mismo producto político que en términos efectivos no contribuye mucho a la causa misma. Eso sucede en África como sucede en América Latina. Luego, cada estado en particular y cada país en particular no tengo suficiente información. La primera parte de la pregunta creo era cómo se puede terminar esta guerra. Pues yo creo que me referí un poco a eso durante mi exposición. Si se entiende que es un conflicto de colonialismo de población, entonces se puede terminar, desde mi punto de vista, o con la desintegración total de la sociedad autóctona, y eso ya no se pudo hacer, y no se podrá hacer. O sea, lo que hemos visto la semana pasada es un intento más de Israel de hacerlo. Israel intentó la semana pasada, a punta de bombas, deslojar 1 millón de palestinos de la Franja de Gaza y mandarlos al desierto de Egipto. O sea, repetir la Nakba una tercera vez. Intentaron hacer eso y no funcionó. Los palestinos, primero, la mayoría no salieron de sus casas, se quedaron bajo las bombas. Segundo, después de que se dieron cuenta que los iban a bombardear, incluso en la frontera, regresaron. Tercero, Egipto no quiso abrir la frontera. O sea que Israel sigue insistiendo y no funciona. No, los palestinos no van a desaparecer, aquí se van a quedar. Así que va a tener que resolverse de la segunda forma, que es la descolonización. Sobre todo cuando la solución de dos estados aparece menos y menos viable y realista. Ahora, ¿cómo se va a hacer la descolonización? Lo repito una vez más. ¿Cuánto tiempo va a tomar y qué tan sangrienta va a ser?
depende de la presión que el resto del mundo, ustedes, hagan pues para poner presión en Israel. Muchas gracias, Kassam. Y con esta pregunta cerraríamos el ciclo de preguntas. Nos manifiestan: ¿se mantienen diferencias de visión entre el gobierno de la Franja de Gaza, Hamas, y Cisjordania? ¿Cómo se mantienen los lazos de solidaridad entre las dos entidades? Muy bien, muy pertinente esa pregunta. Gracias por ella. Bueno, uno de los pecados del periodismo y de los medios de comunicación es que intentamos de simplificar las cosas de tal forma que sean entendibles inmediatamente sin hacer mucho detalle, ¿no? Y esto hace a veces que se presente la realidad de forma caricatural. Y ese es el caso de Franja de Gaza y Cisjordania. Para mucha gente pareciera como si la Franja de Gaza fuera una parte de los palestinos que todos apoyan a Hamas y que tienen una opinión, y la Cisjordania es otra parte de los palestinos que todos apoyan a la autoridad palestina y tienen otra opinión. En realidad eso no es cierto. En realidad lo que sucede primero es que la sociedad palestina, como sociedad palestina, Cisjordania, Franja de Gaza, Jerusalén, este y oeste, y los palestinos dentro de Israel, como sociedad, es mixta políticamente e ideológicamente. Dentro de una misma casa, dentro de la misma familia, encuentras todas las tendencias políticas, todas. Encuentras la hermana que no lleva velo y que es parte de 4 organizaciones feministas al mismo tiempo y líder estudiantil, ese es el Frente Popular. Luego encuentras el hermano que trabaja en la autoridad palestina y que, no, ese es de Fatah. Y luego encuentras el que siempre va a la mezquita y tiene barba, ese es el de Hamas. En la misma casa, hermanos, todos. Entonces, lo que sucede es que no es Franja de Gaza de Cisjordania, es muy diferente. También la división entre las opciones políticas tampoco se juega en términos de partidistas, o sea, menos y menos. En el 2007-2008 sí era ese, es el caso, porque acababa de pasar la ruptura política, entonces eran parte Hamas, parte Fatah. Eran rivales, o sea, incluso en la calle, ¿no? Casi como los hinchas del Real Madrid y el Barcelona. Hoy en día ya no es el caso. Hay toda una generación nueva que vino, ¿no? Que hoy en día tienen entre 20 y 25 años. Las opciones políticas se juegan entre qué política se debe adoptar frente a la ocupación israelí. Una más diplomática y de negociaciones, o otra más militante de resistencia, sea armada o no armada. Y qué clase de resistencia, ¿no? Entonces, esas son las opciones, y en eso encuentras diferencias dentro de las mismas tendencias. Dentro de gente de Hamas y de Fatah y de la izquierda encuentras las mismas diferencias. Gente que dice, no, vamos a resistir, pero de forma civil. Gente que dice, no funciona eso, sino el 7 de octubre, ¿no? Por ejemplo. Y gente que, esas son las verdaderas diferencias. Y también se juegan en términos de clase. Desafortunadamente sigue siendo una constante en la sociedad palestina. Entonces, entre más estés cerca de los sectores que tienen influencia financiera y de seguridad y tal, entonces más vas a optar por una opción diplomática, ¿no? Y entre más estés en los sectores más marginados, pues más vas a optar por una opción más radical. Ahora, Gaza y Cisjordania, si se habla en términos de Fatah y Hamas, digamos, como fuerzas políticas, como partidos, comparten todo y no comparten nada. No comparten nada pues porque cada uno tiene una retórica diferente. Uno es más islamista, religioso, el otro es más laico, secular. Uno es más militante, el otro es más diplomático, pero al fin y al cabo tienen en común que ambos son partidos políticos palestinos, en todo el sentido de la palabra. Lo que significa que ambos compiten por tener el poder político dentro del sistema político palestino. No hay Estado palestino, pero hay un sistema político. Ambos compiten por el liderazgo del pueblo palestino, y por eso ambos son iguales de pragmáticos. El que usa la diplomacia la usa con el fin de mantener el poder, y el que usa la lucha armada la usa con el fin de llegar al poder. Así que en eso son, digamos, la misma cosa, pero en diferentes versiones. Kassam, queremos pedirte como para ir cerrando este webinario, si podrías hacer una
breve síntesis de las ideas que debemos preservar, aquellas ideas centrales para no olvidar todo esto que tú nos has ilustrado en este tiempo de tu intervención. Ok, bueno, eso es algo muy difícil de hacer porque prácticamente estás pidiendo de que les diga lo que tienen que pensar y eso yo no creo que lo pueda hacer. Lo que sí podría hacer es tal vez invitarlos, o sea, desde mi punto de vista humilde, a mantener, o sea, el interés por tres o cuatro ideas principales que a mí me parecen principales. Una vez más, es mi opinión y es una invitación solamente. No puedo decirles lo que deben pensar. Pero yo creo que en primer lugar es siempre mantener en mente que esto primero no es un conflicto entre los judíos en Palestina y los palestinos árabes. Tampoco es una guerra entre dos naciones. Esto es un conflicto, es un caso de colonialismo de población como lo que sucedió en América, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, etcétera, dentro de un contexto imperialista. Fue creado por el Imperio Británico y es mantenido por el Imperio Norteamericano. Así de simple. No hay que tener pena, no hay que avergonzarse de volver a recoger el término o términos como imperialismo dentro del análisis, porque hoy en día en algunas partes de la academia se usa la idea como si esos fueran términos ya caducos, o sea, que ya no se usan, de retórica antigua. Pero no, es algo importante, es un fenómeno real, ¿no? El imperialismo. Entonces, esto es un conflicto de colonialismo dentro de un contexto imperialista. El pueblo palestino hace frente a un sistema colonial que es parte de un proyecto imperialista. Esa es la primera idea. La segunda, entonces los judíos no tienen nada que ver con eso. Los judíos no tienen ninguna culpa de lo que sucede. Se hace en el nombre de ellos, pero no es el pueblo judío el que está en conflicto con Palestina. Y eso es muy importante, porque esa falsa idea se usa para acusar a cualquiera que quiera mostrar solidaridad con Palestina y decirle, es antisemita. No tiene nada que ver con el antisemitismo, porque no tiene nada que ver con el pueblo judío. Es solamente la pantalla frontal. Esa es la primera idea que quisiera invitarlos a que piensen, que reflexionen. La segunda sería que si es un conflicto colonial de población, entonces la solución que va a la realidad del conflicto, que a lo esencial del conflicto, es la descolonización. Se puede hablar de 2 estados, 3 estados, 10 estados, pero esos son intentos de llegar a un arreglo político, diplomático. Pero si se va a entender desde un punto de vista más, digamos, estudioso, ¿no? Porque los políticos no siempre necesariamente piensan como los académicos o como los científicos, piensan en lo práctico, en lo que se puede hacer ahora. Pero si lo vamos a ver desde una perspectiva de ciencias políticas o de una perspectiva de historia o de sociología, la cuestión de 2 estados, 3 estados es una cuestión política y lo que va al esencio del conflicto es la descolonización, porque es un conflicto colonial. Y lo que se debería hacer es lo que se hizo en Sudáfrica, lo que se hizo en otros países. Y la tercera opción, la tercera idea que quisiera llamarles la atención es que un factor muy importante, en mi humilde opinión, que tal vez no es la de todos los palestinos, uno de los factores más importantes en cómo se va a jugar este conflicto en los años a venir es el resto del mundo, particularmente el movimiento ciudadano de solidaridad. Los gobiernos, una vez más, son pragmáticos, hacen política. Las sociedades es otra cosa, porque la sociedad civil de cualquier país puede expresar y practicar una solidaridad mucho más auténtica que el gobierno de ese país. Y eso es muy importante. Y es más, puede presionar a su gobierno a que tome alguna acción, por ejemplo, estatal o política. Y eso es muy importante. En cómo se va a jugar este conflicto, de qué forma y cuánto va a tomar tiempo, depende mucho del resto del mundo. Y esto es algo muy importante, porque desde el 48 hasta prácticamente hace 20 años, hasta el año 2000 prácticamente, este elemento, este factor de la solidaridad estaba prácticamente neutralizado, fuera.
por muchas razones. Entre tanto, esta idea de que eran árabes y judíos y vienen peleándose desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, como algo nacionalista únicamente ahí entre esos. Hoy en día el contexto árabe está neutralizado. Los árabes no están en conflicto con Israel. Y segundo, es un mundo globalizado y es un solo sistema que rige todo este mundo. Así que depende de todos nosotros cómo va a cambiar para lo mejor. Así que sí, es muy importante. Ustedes tienen un papel muy importante que jugar. Estas serían las ideas principales en las que quisiera hacer énfasis. Muchísimas gracias, Kassam, sobre todo tu compromiso, esta aceptación a este webinario que ha permitido definitivamente que todos nuestros asistentes tengan un alto conocimiento en base a la vivencia mismo en el territorio, entender que para ti allá prácticamente son las 4 de la madrugada, mientras que aquí en el Ecuador son las 7:30, así que eso denota realmente tu compromiso con el diplomado, digamos, en el sentido de generar estos espacios que permiten una criticidad con todos nuestros asistentes. En ese sentido, agradecer tu ponencia. Voy a pasar también a hacer un extensivo agradecimiento a quienes son los auspiciantes y nos han permitido llegar a este espacio, como es en este caso Unitierra, la Universidad Tifariti, la Embajada de la RAS y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Así también a nuestros estudiantes del diplomado en referencia a los estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, quienes se encuentran cursando los 10 módulos de este diplomado que permite hacer más extensivo el conocimiento. También anunciarles a nuestros participantes que el módulo 2 se encuentra en reprogramación por parte de la profesora Rosa Campo Alegre, quien por fuerza mayor no ha podido comunicarse, digamos, a través del internet o las vías que así lo permiten por fuerza mayor. Sin embargo, serán notificados nuestros estudiantes para que puedan, a través de los mecanismos de nuestro mail o WhatsApp, tener la información de la reprogramación. Y finalmente, pues, anunciarles que el siguiente módulo se realizará este jueves 26 de octubre. Nuestro invitado es Cruz Melchor Eyan Chama, de Guinea Ecuatorial, quien nos hablará en este módulo 3, la Unión Africana. Este módulo se desarrollará a las 12 horas en horario Quito, Ecuador. Con estas indicaciones también mencionarles a todos los asistentes, puesto que tenemos a nivel nacional e internacional y unos se encuentran en el diplomado y otros más bien por el contenido de este webinario se han conectado, indicarles que pueden suscribir cualquier tipo de consulta que tengan al correo cátedra África, Medio Oriente y Asia @gmail.com, cualquier inquietud, consulta que tengan. Ha sido un gusto para nosotros. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a Kassam por su valioso aporte, así como también el tiempo y la hora, el territorio con el que hemos tenido, digamos, que surfear a fin de que se consiga poder tener este interesante webinario. Muchas gracias a todos nuestros asistentes, a nuestro expositor y a todo el equipo que permite lograr este webinario. Muy amables.